¿En el mundo acaso he hecho algún favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? Los santos de los últimos días tenemos el deber de invitarte a venir y ver lo que nuestra iglesia puede añadir a lo bueno que ya tienes. Sé bienvenido a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Un rey inicuo, un mártir valiente, un solo converso. A medida que leemos las enseñanzas de Abinadí, veremos que su valentía al predicar es contagiosa e inspiradora. Aun cuando tenía a todo un gobierno en su contra, el profeta Abinadí sabía que la autoridad máxima estaba en los cielos y que ésta lo había llamado a servir. Dar su vida para que una sola persona creyera no fue difícil gracias a su esperanza en Cristo y en sus convenios. Bienvenidos a este episodio 20, Adrián. Si tuviéramos producción, caería ahorita confeti. No sé si se puede hacer en línea. Me dicen que no, ya quedé en ridículo 2 veces perfectamente. Pero este episodio se llama Una luz que nunca se puede extinguir, Adrián. ¿Cómo ves? La historia que vamos a ver el día de hoy ocurre antes del capítulo pasado cronológicamente y vamos a conocer la historia del rey Noé. ¿Okay? El rey Noé es el rey en ese tiempo que está gobernando ese pueblo nefita que fue en busca de la tierra prometida. Y entonces, solamente para poder poner un contexto histórico, era el hijo del líder que los había sacado del resto del pueblo nefita. De Cenif. No era el rey Noé, pues era un rey inicuo, era un rey que a diferencia de lo que pasaba con los nefitas, él sí quería que su pueblo lo mantuviera. Entonces, además de tener que pagar los impuestos gravosos que se les pagaban a los lamanitas, había que mantener al rey, a sus concubinas y a toda la corte. Entonces, políticamente, el rey Noé estaba agraciado con los de gobierno, pero estaba en mal con el pueblo. Con alguna parte del pueblo, porque otra parte del pueblo lo quería, porque les permitía vivir un estilo muy interesante. Entonces, dentro de toda esta gente que vivía ahí, llega la historia de Abinadí. Una historia muy particular que nos enseña que no importa las circunstancias en las que nos encontremos, siempre debemos de defender la verdad, aunque no nos convenga. Y digo que no nos convenga porque puede estar en peligro nuestra imagen, puede estar en peligro quedar en ridículo, y en este caso inclusive la vida. La vida misma de Abinadí estaba en peligro. Y bueno, ¿qué podemos aprender a grandes rasgos de esta historia? En la lección de Ven, Sígueme hay una frase, Eduardo, que me gustó mucho, que dice: una simple chispa puede iniciar un gran incendio. Esto fue lo que fue Abinadí para el resto del pueblo nefita. Abinadí era solo un hombre que testificaba contra un poderoso rey, contra sus hábitos, sus pecados y también junto con su corte, los jueces que tenía. Sus palabras en su mayoría fueron rechazadas y a él, pues él se le sentenció a la muerte. Tan sencillo como eso. En Mosía 11:2, parte de la explicación dice: pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, hablando del rey Noé, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas, y además de muchas esposas, concubinas. Por si no era suficiente. Por si no es suficiente. E hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. E impuso un tributo de la 5ª parte de cuanto poseían. No andaba tan lejos, ¿no? Aquí en México el impuesto es del 16%. Allá era y el ISR del 35%. Pero bueno, él puso un impuesto del 20% de todo lo que tenían. Bueno, y además dice la historia que hizo este impuesto
¿Para qué? Pues para mantenerse a él mismo, a sus esposas, a sus concubinas, a sus sacerdotes y a las esposas y concubinas también de los sacerdotes. Hombre, todo De este modo, pues había cambiado los asuntos del reino. Entonces, ¿cuál es la descripción? Mira, en el libro de las historias del libro de Mormón Ilustradas, hay una imagen que a mí se me quedó muy grabada del rey Noé. Es un hombre grande de tamaño, sentado y así como recargado, mostrando cierta pereza, lleno de joyas, con ropa púrpura. Ah, sí, es cierto. Y se me quedó muy grabada por alguna razón. Entonces, el rey Noé, pues era una persona alcohólica, era una persona adúltera, perezosa porque no quería trabajar y era codicioso. Él quería tener cosas. No tenía control sobre sus gustos, no tenía control sobre sus deseos, puesto que tuvo esposas, muchas, tuvo concubinas. Además, era una persona idólatra. Le gustaba adorar a diferentes dioses y era mentiroso porque le gustaba utilizar a sus sacerdotes, a quienes tenía comprados, para que hablaran al pueblo y el pueblo hiciera lo que él quisiera. Y a quienes él puso, porque dice la escritura que él quita a los que estaban antes y pone a los suyos, ¿no? Quita a los sacerdotes que su padre había puesto y pone a los suyos. Eduardo, ¿cómo te sentirías si eres llamado a corregir o a predicar a alguien con las características del rey Noé? Pues es todo un paquete, ¿no? Porque imagínate, principalmente yo creo que de entrada es la autoridad máxima en la tierra. Y debemos de respetarla. Y de ahí ya te impone un tanto su presencia, ¿no? Y su poder, por así decirlo. Pero aparte estás con una persona que no tiene un deseo realmente de mejorar, ¿no? No tiene un deseo realmente de cambiar, porque tú puedes encontrar una persona con muchos defectos, pero tiene ganas de mejorar, de cambiar. Y en este caso es todo lo contrario. Entonces, yo en lo personal sería algo muy difícil y sería algo muy intimidante para mí, ¿no? Pero creo que para Abinadí no se inmutó tanto, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros lo que hubiera hecho, y hablo a título personal, pues no quiere, no le interesa. Next. A lo mejor le hago el intento, pero hasta ahí, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde sacó entonces el valor Abinadí para poder enfrentarse al rey Noé? Porque más que predicarle fue encararlo. Hay una escritura que se encuentra en Juan 8:32 que dice, y la verdad os hará libres. Bueno, no sé qué tan libre en este mundo lo hizo Abinadí, pero seguramente su espíritu se sintió libre al poder predicar. Y hay una parte en el manual para la fortaleza de la juventud que me gusta mucho, que dice, tu Padre Celestial es un Dios que personifica la verdad. Él es omnisciente. Toda la verdad proviene de Él y conduce a Él. Tú demuestras que valoras la verdad a medida que buscas aprender, vivir con integridad y defiendes con valor lo que sabes que es correcto, incluso si tienes que hacerlo solo. Y yo pondría entre paréntesis, tal como lo hizo Abinadí. Porque Abinadí predicó con todo, absolutamente todo en su contra. En el versículo 23 del mismo capítulo dice, y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta, hablando Abinadí, dice, y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio, y nadie lo librará, salvo el Señor Dios Todopoderoso. Y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos. Sí, y permitiré que sus enemigos los aflijan. Eduardo, ¿por qué el Señor será lento en escuchar el clamor de las personas cuando por fin regresan a Él? Pues en este caso, creo yo que se aplica más el sentido de, a veces lo podemos llegar a ver como un último recurso, ¿no? Como una cuestión de decir, no voy a hacer nada, no voy a cambiar. Y cuando ya nos está yendo mal, a veces empezamos a querer tener una salvación express, ¿no? Y yo creo que el plan de salvación en sí está diseñado para que nos cueste, ¿no? Para que no nomás con una sola oración
ya se resuelvan todas las cosas, sino que nos ayude a desarrollar la fe. No es como cuando a lo mejor, no sé, te molestas con tu pareja y no te voy a hablar y no. Es diferente, es decir, el Señor nos está animando a que ejercitemos esa fe, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, si hacer ejercicio en 2 días ya te pusieras bien fuerte, pues entonces me porto mal 1 mes y luego en 2 días me recupero la figura y así voy a estar. Entonces, realmente no es así. Lo que el Señor quiere es un cambio que nos transforme y nos ayude a ser diferentes personas. Y por eso requiere fe y esfuerzo, ¿no? Muy bien. Ahora bien, con esto en mente, realmente el pueblo estaba muy, muy firme en las cosas que estaban haciendo mal, ¿no? Así como el rey no cambiaba, pues el pueblo tampoco. Entonces, es una profecía de lo que pasa más adelante, de hecho, con ellos, ¿no? Uh-huh. Y el segundo tema que viene en esta lección de Ven, sígueme es: debo aplicar el corazón para entender la palabra de Dios. Y me gustó muchísimo esa frase porque cuando Abinadí se presenta ante esta corte, los sacerdotes quieren hacerlo caer en algún error. Vamos a meterle, como lo hacían con el Señor Jesucristo, ¿no? Que vamos a preguntarle algo y hay una curva por ahí, ¿no? Para poderlo agarrar en error. Pero él responde todo y les hace 2 preguntas y dice, en el versículo 27 del capítulo 12, dice: no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Y dijeron: enseñamos la ley de Moisés. Y de nuevo les dijo: si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? Uh-huh. Y ahora, y bueno, entonces aquí entendemos algo, Adrián. ¿Qué diferencia hay entre saber y ser sabios? Porque aquí está diciendo, sí, ustedes conocen las Escrituras, dice, pero no habéis sido sabios. ¿Qué relación hay con eso entonces? Pues yo creo que cuando aplicamos la sabiduría, cuando aplicamos el saber en nuestras vidas, lo hacemos con un entendimiento y con un deseo. Y eso es lo que probablemente nos vuelva sabios. Muchas veces conocemos las cosas que tenemos que hacer, conocemos las consecuencias de no hacerlo, y aún así seguimos realizándolas. Entonces yo creo que este era el caso de los sacerdotes del rey Noé. Ellos tenían las Escrituras, entendían, conocían la palabra, pero tal vez en su corazón no lograban entender el verdadero significado. Ahora, la ley de Moisés es una ley preparatoria, llena de simbolismos que nos llevan al Señor Jesucristo y a su sacrificio. Entonces, en estos tiempos, por lo que hemos leído con el rey Benjamín y todos estos líderes, ellos hablaban de Cristo y se regocijaban en Cristo. Entonces, conocían que la ley de Moisés era en representación de Cristo. Y entonces las personas, el pueblo del rey Noé, no lo vivía. Exacto. Y creo que aquí es un error que a veces podemos llegar a cometer, y es de pensar que las Escrituras y la doctrina se aprende como lo académico. Y la realidad es de que no es así. Aquí en las clases, por ejemplo, yo puedo llegar a una clase el domingo y preparar unos mapas y hacer todo muy, muy interesante, pero si no enseñamos por medio del Espíritu Santo, no hay ese conocimiento que te haga cambiar, esa chispa, como tú dijiste, que pueda lograr un fuego en nuestro interior que nos ayude a decir, es cierto, tengo que cambiar esto, ¿no? Inclusive en el versículo 13, el capítulo 13, versículo 11 dice: y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones, porque habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestras vidas. Tracas, ahí le da directo. Me acordé mucho del Elder Maxwell, cuando él habló una vez al Instituto Nila Maxwell, que son muchos eruditos, y él decía, de la iglesia, ¿no? Pero él decía que la lengua de erudito nunca sea más que la lengua del espíritu, ¿no? Entonces, en este caso, como dices tú muy bien, no estaban escritos en sus corazones las enseñanzas porque no las vivían.
Y esa es otra cosa que como padres, como discípulos de Jesucristo, a veces es complicado, ¿no? Porque queremos hacer las cosas como si fuera el trabajo, por ejemplo, en un llamamiento, y no funciona así. Aquí el maestro es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que prepararnos. Obvio, no vamos a hacer todas las cosas al 100%, pero tiene que haber ese deseo y ese esfuerzo, ¿no? Claro, también hay que recordar que la conversión es un proceso que se va dando paulatinamente. Y si bien es cierto que podemos tener la fe y la disposición y el deseo de hacer las cosas, conforme vamos viviendo los mandamientos, se van grabando en nuestros corazones. Exacto. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, Adrián, para que me ayude esto aquí. Abinadí entonces hace lo que a mí más me gusta, regresar a lo básico. Empieza a hablar con gente erudita que se supone que son los expertos y se va a lo más básico que son los 10 mandamientos. Entonces voy a mencionar uno de los 10 mandamientos y tú me dices si el rey Noé y sus sacerdotes lo cumplían o no. Muy ¿Ok? bien. Ahí va. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, ¿Sí o no? no. No, muy bien. No te harás imagen. No te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, ¿no? Ajá, ni abajo en la tierra. No. Tampoco. Y viene una explicación que me gusta. La idolatría tiene muchas formas y a veces no tiene que ser algo físico. Dice, por ejemplo, pueden ser el dinero, puede ser un ídolo, puede ser el prestigio y las ideas. La verdad que nunca había pensado el prestigio y las ideas, que son dos cosas que le cuestan mucho al rey Noé, ¿no? En este caso. Eduardo, ¿cuál podría ser una idolatría, una forma de idolatría en estos tiempos modernos? Por ejemplo, en este caso, el prestigio. A lo mejor yo no quiero compartir lo que yo sé por miedo a ser criticado, ¿no? Por ejemplo, en una reunión empiezan a decir algo que es contrario a lo que nosotros creemos o que está mal informado y en vez de corregir, Callamos. nos quedamos callados, ¿no? Las redes sociales, el querer ser popular en las redes sociales o el publicar algo solamente por tener esos likes, podría ser una forma de idolatría. Claro. Okay. O el no publicar lo que sabes, ¿no? El no publicar lo que tú conoces. Muy bien, el número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También, ¿verdad? Y acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pues tampoco, porque no trabajaban. Doble. No trabajaban 6 días. No trabajaba ni uno. Y ese está muy interesante. Honra a tu padre y a tu madre. Okay. El rey Noé no honraba a su padre, entonces no vivía conforme a las enseñanzas. Exactamente, muy bien. No matarás. Pues no sé si no había matado, pero pues mató a Abinadí después. Entonces, Después sí que. tampoco. Muy bien. No cometerás adulterio. Y aquí dice, en la revelación de los últimos días, en Doctrina y Convenios, el Señor no solamente condena el adulterio, sino toda cosa semejante, ¿no? Y ahí incluye fornicación, homosexualidad, todos los pecados sexuales, ¿no? Yes or no. Tremendo, ¿no? ¿Verdad? No hurtarás o no robarás. Le robaba a su pueblo. Muy bien. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Dieron falso testimonio contra Abinadí. Muy bien. Y no codiciarás. Codiciaba el dinero de su pueblo, ¿no? Entonces, prácticamente le vamos a dar 0 de 10 al rey Noé. Muy bien. Yo creo que es bien importante que entendamos por qué está enseñando estos mandamientos a Abinadí. ¿Okay? Los jueces le empezaron a hablar de la ley de Moisés y él les dice, ¿quieres que te lo recuerde? Los 10 mandamientos son una clara explicación básica de lo que debemos de estar haciendo y es importante que los tengamos también grabados en nuestro corazón para poder vivirlos. Así es. Y bueno, un último tema que podemos tratar, Adrián, es en qué sentido Jesucristo es tanto el Padre como el Hijo. Esto puede sonar a lo mejor un poquito contradictorio, pero antes de eso, me gusta mucho que Abinadí nos explica la razón por qué Jesucristo merece nuestra adoración. Y yo la verdad no recuerdo, a lo mejor ustedes me pueden decir, pero
en solo 3, 4 versículos te engloba absolutamente todo. ¿Por qué? Eduardo, es muy curioso que muchas de las personas que se autodenominan cristianos ven a Jesucristo como un gran profeta y no lo ven como el Salvador que es para todos nosotros. Entonces, aquí me gusta mucho la manera en que Abinadí separa a Jesucristo de absolutamente todos los demás profetas, todos los demás líderes que pueda haber. Entonces, creo que él hace un excelente trabajo diciéndonos por qué Cristo merece ser adorado. Así es. Y me acuerdo, tengo un amigo que estuvo sirviendo la misión en Francia y dice que él contactaba personas y les hablaba y decía, pues vamos a hablar de Jesucristo. Y decían, ¿y ese quién es? ¿Y a mí qué me importa él? Dicen, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender de él? Dice, si no lo conozco. Y creo que estos 4 versículos nos resumen todo muy bien. Y dice en el versículo 6, y tras de todo esto, después, describiendo la misión y obra de Cristo, ¿no? Después de obrar muchos grandes milagros entre los hijos de los hombres, será conducido, sí, será llevado crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia como buen mediador, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Es como un mega resumen de todo lo que es Cristo en 3 versículos, ¿no? 4 versículos. Ahora, la pregunta obligada aquí y muy necesaria es, ¿cómo es que Cristo es el Padre y el Hijo a la vez? Que es lo que menciona Abinadí, ¿no? Fíjate que muchas iglesias enseñan que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son 3 personas en uno. Es decir, la misma persona es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No confundamos el hecho de que Cristo puede ser nuestro Padre de cierta manera espiritual a confundirlo con la identidad de el Padre Celestial. El Padre Celestial, nuestro Padre espiritual y el Padre en la carne de Cristo. Entonces, es muy común encontrar gente que está confundida con este concepto. Inclusive, cuando estás aprendiendo los conceptos y ves escrituras como esta donde dice que Cristo también es el Padre, pues ahí como que es más fácil ponerle una onda mística y decir, es un misterio de Dios, cómo es que sí es el Padre y es el Hijo. Pero la naturaleza de la familia, la naturaleza humana y la naturaleza celestial nos enseñan que el Padre Celestial es uno, pero de cierta manera Cristo, además de ser nuestro hermano, también se convierte en nuestro Padre. Y la clave está en entender su naturaleza dual y los papeles que Cristo... el papel que Cristo tuvo que desempeñar como nuestro Salvador. El mismo Abinadí nos enseña claramente y dice, quisiera que entendieses que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Cuando dice Dios, se refiere a una característica del Hijo. El hijo de un rey también es rey. El hijo de un Dios también es un Dios. De manera que al hablar de Dios mismo, se está refiriendo a Cristo, o en otras palabras, al gran Jehová, que era una de las mayores, era la deidad mayor conocida en el Antiguo Testamento. Exacto. Que la identidad del Padre, hasta donde mi conocimiento me da, no fue revelada en su totalidad a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Abinadí dice que Dios mismo está hablando de Jehová, y nosotros sabemos
que Jesús, el Cristo, es Jehová. Exacto. Entonces, por eso Biné dice, Dios mismo va a venir. Y también continúa, porque Él morirá en la carne y será llamado Hijo de Dios, puesto que Jesús, su Padre biológico, es nuestro Padre celestial. ¿Ok? Y habiéndose sujetado a la muerte y a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. ¿Y por qué se le menciona a Cristo como el Padre? Porque Él, Jesucristo, el Jehová, es el creador de los cielos y de la tierra. Y al crear este lugar en donde estamos, de alguna manera, también es el Padre de nosotros. ¿Okay? Él lo crea bajo el mandato del Padre Celestial, pero Él es el que lo hace, ¿no? Exacto. Fíjate que podemos entenderlo de la siguiente manera. Muchas personas aquí en el norte de México les llaman a sus abuelos papá Tata o papá Miguel o papá Jesús. ¿Significa eso que es su padre biológico? No, es el padre de su padre, pero de cariño o por título le llaman papá y le agregan algo más para distinguirlo. Claro. Entonces, yo me imagino que en alguna manera esto puede enseñarnos que un título puede ser aplicado a diferentes personas, ¿no? Y entonces dice, porque fue por el Padre porque fue explicando por qué Cristo es el Padre también. Dice, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios y el Hijo por causa de la carne, porque llega a ser el Padre e Hijo y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Al ser hijo de una madre mortal, Cristo heredó las características de un cuerpo mortal de María, como el poder morir. Uh-huh. Y al ser hijo de un Padre celestial, tiene el poder para dar su vida según su voluntad y poder tomarla de nuevo. Exacto. Entonces... Y también, Adrián, por ejemplo, cuando él... Lo vimos, de hecho, en 1 o 2 episodios anteriores, cuando Jesucristo nos salva, uh-huh. Nos volvemos, dice, progenie de Cristo. O sea, nos volvemos hijos de Él, ¿no? También. Exactamente. Jesucristo también es el Padre, ahora sí en un título que se ganó, además de solamente el decir por cariño. Jesucristo también es el Padre en el sentido de que cuando nosotros aceptamos su redención a través del bautismo, llegamos a ser su posteridad, puesto que heredaremos el reino de Dios. Según Mosía 15, 11 y 12. En otras palabras, nacemos espiritualmente de nuevo por medio de Él. Entonces, al nacer por medio de Él, se convierte también en nuestro Padre. Espero no haberlos confundido más. Pero fíjate que me encanta esto que Abinadí nos da porque de por sí ya con lo que leímos ahorita era suficiente, pero ahora nos da todavía más profundamente cómo es que debemos de adorarle más todavía, cómo debemos de reconocerle a Cristo en todas las cosas, no solamente que con eso sea suficiente, de que nos ayuda a vencer el pecado y la muerte, sino decir, Él es el Padre de nuestra salvación, Él es el Padre de los cielos y la tierra, y entonces no debe de sorprender que todo convenio que hacemos, lo hacemos en su nombre, ¿no? Así es. Ahora, algo que me gustó mucho, fíjate, al final, cuando empezamos a este podcast, hablamos de un converso. Y ese un converso no es nada más y nada menos que uno de los sacerdotes que estaban ahí en esa corte. Entonces, aun cuando el rey Noé, al final, por cierto, me gusta porque llega un punto donde el rey Noé siente pasos en la azotea, ¿no? Y dice, dice, entonces, me gusta mucho como lo menciona en el capítulo 16. Perdón, es en el... 17, perdón. Pero menciona que él se da cuenta que lo que él estaba haciendo era... le dice a Abinadí, vas a derramar sangre inocente, le dicen en el versículo 10.
y quedará como testimonio en contra de ti en el postrer día. Y ahora dice el 11, el rey Noé estaba a punto de soltarlo porque temía su palabra. Tenía miedo de que los juicios de Dios cayeran sobre él. Y entonces los sacerdotes lo empiezan a convencer otra vez. No, espérate. No. Yo me imaginé como diciendo, vamos a perder nuestro estilo de vida. Presión de grupo. Presión de grupo. Y entonces yo me puse a pensar, Adrián, ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho, bueno, pues vamos a soltarlo, vamos a dejarlo? ¿Cómo hubiera cambiado la historia de todos ellos, ¿no? Y muchas veces preferimos la pereza al cambio. A veces es más fuerte la pereza, el no querer ceder a cambiar. Y estaba yo viendo, estaba leyendo una novela y me gusta mucho lo que dice un protagonista. Está hablando de que como que va a la iglesia de repente y quiere hacer cambios, pero no hace nada. Y dice él, debería haber intentado rezar, pero rezar no me apetece, dice. Estoy asqueado de mi existencia, harto de mí mismo, pero de ahí a llevar otra vida, eso ya es mucho. Entonces, leyendo aquí lo que sucede con el rey Noé, él cede a sus ideas y se va por lo que él tiene que hacer para quedar bien con la gente. Y entonces Abinadí es sentenciado a muerte. Pero antes, Alma, uno de los sacerdotes, me gusta porque dice, por tanto empezó a interceder con el rey para que no se enojara con Abinadí, sino que le permitiera partir en paz. Pero el rey se irritó más e hizo que Alma fuera echado de entre ellos y envió a sus siervos tras de él para que lo mataran. Entonces fíjate qué curioso cómo se voltean las cosas. Abinadí estuvo solo contra el rey, contra toda la corte, pero después Alma estuvo solo. Él fue el único que intercedió por Abinadí y logra escapar y dice muchos días. Ahora, ¿por qué será, Adrián, que a veces hay casos como los de Abinadí, que son personas justas y no son librados, y hay casos como los de Alma, alguien que se arrepiente y se vuelve justo, pero sí es librado? Siempre me dejan las preguntas difíciles. Mira, creo que no hay respuesta, pero es algo interesante de ver. Pues la naturaleza de las decisiones que Dios toma son todo un misterio, ¿verdad? Tenemos que empezar a entender que Él tiene la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro con todas las diferentes ramificaciones de las cosas que pueden pasar con cada decisión. Entonces, cuando nosotros sufrimos una consecuencia, puede ser a causa de 3 razones diferentes. Una, por la misma maldad del mundo. 2, puede ser una consecuencia de la decisión que nosotros tomamos. Y 3, puede ser por causa de la decisión que alguien más tomó. Esto ya lo vimos en algún episodio anterior. Entonces, no debemos de emitir un juicio ante Dios por lo que pasa. Antes bien, tenemos que tener la fe para poder recibir la consecuencia que conlleve guardar los mandamientos. Cuando Abinadí estaba muriendo, porque murió quemado. Torturado, ¿no? Murió torturado. Entonces, él en todo ese momento pudo haberse salvado diciendo que Égeles se la creyera. Siempre no. Siempre no. Sin embargo, él sufrió la consecuencia por la decisión y maldad de alguien más. Una de las 3 razones. ¿Y por qué Alma no? ¿Por qué Alma sí fue salvado? Bueno, el Señor tendrá sus razones y las vamos a ver las razones en los siguientes capítulos. Lo que a mí me sorprende es que, bueno, qué mal misionero era Abinadí. Nada más tuvo un converso. ¿Ok? Y bueno, muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que no tenemos éxito en nuestros llamamientos o en nuestra misión. Porque yo recuerdo cuando me encontraba personas en la misión que acaban de terminar su misión, la primera pregunta que normalmente le haces es, oye, ¿y cuántos bautizaste? Y entonces te dicen 20, 30, 50, 100, 120.
oh, qué padre, qué exitoso. Y entonces pensamos que el éxito está ligado a un número. Y sí, es cierto, cada número tiene un corazón, 2 ojos, una boca. Pero hay una canción de la iglesia que dice, la de Te hallaré, mi querido amigo, que dice que nosotros con una alma que ayudemos vamos a tener gozo con ellos en la siguiente vida. Entonces, no debemos de basar nuestro éxito en el número, porque ese a lo mejor uno que nosotros podemos ayudar a convertirse, o ese un corazón que tocamos, no sabemos de qué manera se va a multiplicar. Por ejemplo, 2 misioneros llegaron a mi casa en el año de 1984. No sé cuántos bautizarían, pero por el hecho de que nos ayudaron a conocer el evangelio, de mi casa 3 hijos fuimos misioneros, y de cada uno de nosotros pudimos ayudar a más personas a traer más almas. Años después, mis papás también fueron a la misión. Entonces ahí son 5 misioneros. Actualmente mi sobrina está considerando el salir a una misión. Mi hijo mayor está considerando salir a una misión. Y solamente con una pareja que tocaron el corazón. Y luego las personas que ustedes ayudaron, ¿a cuántas personas han de haber traído? Y como decía mi presidente de misión, ¿no? Y luego, del otro lado del velo, ¿cuántos más, no? Entonces se hace una ramificación. Eso no los había contado. Que no se puede contar, ¿no? Fíjate, y traigo esto a colación porque yo en mi misión llevaba una lista de mis conversos. Y me sentía hasta cierto punto triste. Porque cuando platicaba con otras personas, mi lista era corta, sí, comparada con la de ellos. Pero al entender este principio que Abinadí nos está enseñando con su muerte y con su prédica a través de Alma, es que no debemos de basar nuestro éxito en los números, sino en el impacto que pueda tener en el corazón de las personas, en este caso, en Alma Padre. Así es. Y bueno, este episodio me ha encantado porque me recuerda que al final el éxito se basa en cumplir lo que el Señor nos pida. Ya si las personas aceptan, ya si las personas cambian o no, pues ahí ya entra un principio muy bonito que se llama la libertad de elegir de las personas. Y creo que a medida que entendamos este principio y lo tengamos en nuestro corazón, podemos tener más gozo al servir y nos quitamos una presión innecesaria, que eso es más correspondiente a cómo el mundo ve las cosas, no como el Señor. Así que bueno, pues este fue el episodio número 20 y gracias a este converso vamos a ver pues el libro con más capítulos de todo el libro mormón, que es Alma, y pues les invitamos a que puedan por favor suscribirse, activar la campana para que rápidamente les lleguen las notificaciones y que puedan compartir esto con más personas. Eduardo, por último, me gustaría hacer una comparación de la manera en que Abinadí defiende la verdad y obedece uno de los mandamientos que Cristo nos ha enseñado. Jesucristo nos dice: ¿qué clase de hombre habéis de ser? De cierto os digo, aun como yo soy. Y un poquito más atrás en el podcast, aquí en este episodio, decíamos cómo es que Abinadí era un verdadero discípulo de Cristo, siempre defendiendo la verdad. Y con esa semejanza demostramos que él no solamente creía lo que decía, sino que vivía lo que decía. ¿Cuál es la comparación? Bueno, tanto Abinadí como Cristo predicaron a un pueblo inicuo. Ambos fueron llevados ante un rey para ser juzgados por sus palabras. Ambos reyes sabían de la inocencia de Abinadí y de Jesús. Y ambos reyes también en algún momento quisieron liberarlos. Jesús y Abinadí sufrieron un juicio injusto. Ambos sufrieron agonía intensa en su muerte. Inclusive las últimas palabras de Abinadí y de Jesús son similares. Jesucristo, al entregar su cuerpo, dice: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y Abinadí dice: oh Dios, recibe mi alma. Los seguidores de Cristo modelan su vida de acuerdo con la del Salvador para andar en la luz. Esto fue Ven, síguelo, con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte. Hasta el próximo capítulo.